En aquella sala de conferencias del Hospital Universitario La Paz en Madrid. El aire se sentía espeso como el humo de un incendio contenido. Yo, Isabel Ruiz, estaba sentada frente a una doctora, un abogado y un inspector de policía, con el corazón latiéndole en la garganta. El teléfono había sonado esa mañana. Un número desconocido de la capital. Y algo me impulsó a contestar. Quizás el destino o esa intuición que las madres españolas conocemos bien. Esa que nos dice escucha. Porque el silencio ha durado demasiado. Señora Ruiz. Soy la doctora Elena Vargas del hospital. Necesitamos hablar sobre el caso de su hijo Pablo. Es urgente. Mi hijo Pablo. Muerto hacía 7 años. Su nombre en voz alta fue como una puñalada en el pecho. Pablo falleció hace 7 años. Susurré. Con la voz temblando como las hojas en un viento otoñal. Lo sé. Precisamente por eso la llamo. Hemos encontrado irregularidades graves en sus historiales médicos. ¿Puede venir hoy? Media hora después. Allí estaba yo. Y el mundo que había construido sobre mi culpa se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. La doctora Vargas abrió una carpeta gruesa. Sus manos firmes pero sus ojos llenos de una compasión que me aterrorizaba. Los resultados genéticos atribuidos a Pablo no eran suyos. Pertenecían a otro bebé en la UCIN. Su hijo tenía una función metabólica completamente normal. No había nada malo en sus genes. 7 años. 7 años cargando con esa piedra en el alma. Creyendo que mi sangre defectuosa lo había matado. ¿Entonces qué lo mató? Pregunté. Y mi voz sonaba ajena. Como si perteneciera a otra mujer rota. El inspector López se inclinó hacia adelante. Su expresión grave como la de un juez en un tribunal. Alguien inyectó una dosis letal de cloruro potásico en su vía intravenosa. Su hijo fue asesinado. Asesinado. No mis genes. No mi culpa. No la biología defectuosa por la que había pedido perdón cada día. Asesinado. Recuperamos cintas de seguridad antiguas. Continuó el inspector. Hay alguien en la grabación. Alguien con acceso. Que conocía el hospital como la palma de su mano. Que sabía exactamente cuándo actuar. La doctora giró su portátil hacia mí. Le advierto. Esto será perturbador. La imagen era granulosa. En blanco y negro. Con fecha del 6 de abril a las 3:47 de la madrugada. Justo una hora antes de que mi bebé diera su último suspiro. Una figura con bata se movía por la UCIN tenuemente iluminada. Pasando junto a otras incubadoras. Dirigiéndose directamente a la de Pablo. Miró por encima del hombro una vez. Y luego. Directamente a la cámara por un instante. Un instante claro. Condenatorio. Reconocí esos ojos. Esa postura erguida. Esa precisión ensayada al preparar la jeringa. Es Carmen. Dije. Con la voz vacía como un pozo seco. Es la madre de mi exmarido. Y de repente. Todo, cada palabra cruel. Cada acusación. Cada pesadilla de los últimos 7 años, cobraba un sentido horrendo. Perfecto. Para entender lo que Carmen hizo. Necesito que conozcas a mi exmarido. Javier Serrano. Antes de que el veneno de su familia nos envenenara a todos. Porque el hombre con el que me casé no era un monstruo. O al menos no lo parecía entonces. Lo conocí en una conferencia médica en el Palacio de Congresos de Madrid. Cuando yo tenía 31 años. No era una profesional elegante asistiendo al evento,
Era solo la bibliotecaria organizando materiales de investigación para los ponentes. Javier representaba a su empresa farmacéutica. Todo trajes a medida y sonrisas afiladas. Tenía esa forma de hacerte sentir que eras la única persona en una sala llena de cientos. No eres como la típica gente médica, me dijo, encontrándome reordenando revistas durante el almuerzo. Pareces disfrutar de verdad lo que haces. Los libros no discuten. Respondí. Y su risa fue genuina. Cálida. No el sonido calculado que aprendería a reconocer después. Javier me cortejó con una intensidad que entonces parecía romántica. Flores enviadas a la biblioteca de la escuela primaria donde trabajaba. Almuerzos sorpresa con tapas de mi bar favorito. Incluso se ofreció voluntario para leer cuentos a los niños de infantil una tarde, haciendo voces divertidas para cada personaje. Las maestras se derretían. La directora bromeaba sobre clonarlo. Su madre, Carmen, estaba mucho menos impresionada conmigo. La primera vez que Javier me llevó a su finca familiar en las afueras de Madrid. Esa mansión señorial que gritaba dinero antiguo. Carmen me estudió como si fuera un espécimen bajo un microscopio. Isabel, dijo, alargando cada sílaba como si le supiera amarga. Un nombre tan corriente. ¿Y eres bibliotecaria? ¡Qué pintoresco! Supongo que cada uno tiene su vocación. Carmen era una enfermera jubilada que se había casado con el dinero farmacéutico. Y llevaba el éxito de su marido como una armadura. Cada interacción con ella se sentía como una prueba que estaba destinada a fallar. Pero Javier siempre me defendía. O eso creía. No le hagas caso a mamá, decía después de cada cena incómoda. Es protectora. Cuando le demos nietos, se ablandará. Nos casamos 2 años después de ese primer encuentro. La boda fue todo lo que Carmen quería, recepción en un club de campo. Esculturas de hielo. Un cuarteto de cuerda tocando piezas clásicas que no reconocía. Mi familia parecía incómoda en sus trajes alquilados. Mientras el lado de Javier se deslizaba por el evento como si hubieran nacido con smoking. Mi hermana Laura me apartó durante la recepción. Isabel. ¿Estás segura de esto? Nos miran como si fuéramos el espectáculo. Pero yo estaba segura de que lo amaba. Creía que el amor era suficiente. Cuando descubrí que estaba embarazada 6 meses después. La alegría de Javier pareció borrar toda duda. Se transformó de la noche a la mañana en el padre perfecto, libros de bebés apilados en su mesilla. Vitaminas prenatales organizadas por días. Una app que mostraba el tamaño de fruta que nuestro bebé tenía cada semana. Semana 16. Anunciaba en el desayuno. Nuestro hijo es del tamaño de un aguacate. Podría ser una hija. Le recordaba. Los hombres serrano producen hijos. Decía con absoluta certeza. 3 generaciones de primogénitos varones. Es casi un destino genético. Esa palabra. Genético. Me perseguiría de formas que no podía imaginar. Carmen insistió en pruebas genéticas tempranas en el embarazo. Solo por precaución. Dijo. Con tu historial familiar tan incierto. Mi historial familiar. Mis padres fueron adoptados en los años 60. Adopciones cerradas donde los registros se sellaban como tumbas. No sabíamos nada de abuelos biológicos. Historiales médicos. Condiciones ancestrales. Nunca había importado antes. Pero cuando Pablo llegó 3 semanas prematuro. Pequeñito pero perfecto con la nariz de Javier y mis ojos. Nada de eso parecía importante. Por exactamente 11 días. Fuimos una familia perfecta.
Javier corría a casa del trabajo solo para sostenerlo. Lo pillaba en la nursería a medianoche, susurrando promesas sobre partidos de fútbol y lecciones de negocios, sobre el legado que construiría para su hijo. Entonces llegó el día 12 y todo se hizo añicos. Pablo no quería comer. Su cuerpecito ardía con una fiebre que subía y subía. El pediatra lo vio y nos mandó directo a urgencias. De pronto, nuestra familia perfecta vivía en la UCI, viendo máquinas respirar por nuestro hijo mientras los médicos hablaban en tonos bajos sobre desórdenes metabólicos y mutaciones genéticas. El momento que más me persigue no es del día en que Pablo murió. Es de 2 días antes. Cuando la consejera genética nos metió en esa sala sin aire con pósters inspiradores sobre cromosomas y herencia. La cara de Javier mientras explicaba el supuesto trastorno genético recesivo raro heredado de mi lado. Como sus manos se soltaron de las mías como si fuera contagiosa. El exacto instante en que vi su amor convertirse en puro asco. Tus genes defectuosos. Dijo en el pasillo después. Mientras nuestro hijo yacía muriendo a 6 metros. Lo has matado. Por 7 años. Le creí. El declive de Pablo fue brutal y rápido. Día 12. Rechazó la alimentación. Al atardecer. Su temperatura llegó a 39,7 grados. Y su llanto fuerte se redujo a gemidos débiles que sonaban mal en todos los sentidos que un instinto materno puede detectar. La UCI se convirtió en nuestro mundo entero. Pablo estaba conectado a monitores que rastreaban cada latido. Cada aliento. Cada sistema fallando en su cuerpo de 3 semanas. Los médicos hablaban en jerga que Javier traducía con pánico creciente, acidosis metabólica. Deficiencia enzimática. Disfunción mitocondrial. Viví en esa silla de la UCI durante 2 semanas seguidas. Javier iba y venía. Su presencia disminuyendo a medida que el pronóstico empeoraba. Al principio. Me cogía la mano durante las rondas. Hacía preguntas inteligentes. Desafiaba planes de tratamiento con la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Pero algo cambió después del primer panel genético. Inconclusivo. Pero preocupante. Dijo la consejera. Vemos marcadores que sugieren una condición autosómica recesiva rara. Esto significa que ambos padres portarían el gen. Pero probablemente proviene de la misma línea ancestral. Las preguntas de Javier se convirtieron en acusaciones disfrazadas de indagación médica. ¿Y el historial familiar de Isabel? Sus padres fueron adoptados. ¿Correcto? Adopciones cerradas. La consejera asintió con cuidado. Eso complica rastrear el linaje genético. Mi familia está documentada por 5 generaciones. Dijo Javier. Con un filo en la voz que nunca había oído. Cada historial médico. Cada certificado de defunción. Ningún desorden metabólico. Ninguna condición genética. El momento en que nuestro matrimonio terminó no fue cuando Pablo murió. Fue 3 días antes. En esa sala sin aire con gráficos de cromosomas cubriendo las paredes. Tu prima Sofía. Dijo Javier de repente. Volviéndose hacia mí. La que murió a los 17. Dijiste que fue un accidente de coche. Fue un accidente de coche. Respondí. Confusa por el interrogatorio súbito. Pero estaba enferma antes. ¿No? Tu tía mencionó algo en nuestra boda sobre que Sofía era frágil. Tenía síndrome de fatiga crónica. Eso no tiene nada que ver con... ¿Cómo lo sabes? Espetó Javier. Ni siquiera sabes los nombres de tus abuelos biológicos. No sabes qué enfermedades corren por tu sangre. Y ahora nuestro hijo se muere por lo que no sabes. Carmen llegó esa noche.
habiendo conducido desde su chalet en la sierra el momento en que Javier la llamó. Entró en la UCIN como si fuera dueña del lugar. Su fondo de enfermera dándole autoridad automática con el personal. Estudió las gráficas de Pablo. Interrogó a las enfermeras. Apartó a Javier para conversaciones susurradas que se detenían cuando me acercaba. Deberíamos pedir una segunda opinión, anunció Carmen. Conozco al jefe de genética en el Gregorio Marañón. Pero no había tiempo para segundas opiniones. Los riñones de Pablo fallaban. Su hígado mostraba signos de distrés. El especialista en metabolismo entregó lo que se sintió como una sentencia de muerte envuelta en amabilidad médica. La condición parece ser una forma de acidemia orgánica. Sin las enzimas adecuadas para procesar ciertas proteínas. Sustancias tóxicas se acumulan en la sangre. Algunos niños viven años con manejo cuidadoso. Pero cuando se presenta tan temprano, tan agresivamente. No terminó. No necesitaba. Javier se volvió hacia mí con ojos que ya no reconocía. Tus genes defectuosos están matando a nuestro hijo. Las palabras colgaban en ese aire antiséptico como gas venenoso. Incluso la enfermera ajustando la vía de Pablo nos miró. Luego volvió rápidamente a su trabajo. Podía sentir la violencia en la acusación de Javier. Javier. Por favor. Esto no es culpa de nadie. No. Me cortó. Estas cosas no pasan solas. Se heredan. Se transmiten por generaciones de gente que no debería. Se detuvo. Pero la frase inacabada era clara como el agua. Gente que no debería tener hijos. Gente como yo. Mi madre tenía razón. Continuó. Su voz ahora fría y profesional. Quería que insistiera en pruebas genéticas completas antes de casarnos. Dijo que tu fondo desconocido era un riesgo. Te defendí. Dije que el amor bastaba. Y ahora mi hijo muere porque fui débil. ¿Nuestro hijo? Susurré. Es nuestro hijo. Javier. No. Javier se levantó, enderezando su corbata como preparándose para una reunión de junta. Muere por tus genes. Tus secretos familiares. Tu historial biológico que fuiste demasiado perezosa o egoísta para descubrir antes de traer un niño al mundo. Salió de la UCIN entonces. Y supe que no volvería. No de verdad. Su cuerpo regresaría. Estaría junto a la incubadora de Pablo en las horas finales. Firmaría los papeles necesarios. Asistiría al funeral en su traje negro caro. Pero mi marido. El hombre que leía cuentos a niños de infantil y lloró cuando nació Pablo. Ese hombre salió de la UCIN esa noche y nunca regresó. Pablo falleció a las 3:47 de la madrugada del 6 de abril. Javier estaba en la capilla del hospital. Carmen en la cafetería. Yo estaba sola con mi hijo. Sosteniendo su manita mientras los monitores se aplanaban. Susurrando disculpas por la maldición genética que supuestamente le di. Los papeles de divorcio llegaron al día siguiente del funeral. Por 7 años. Cargué esa culpa como un peso físico en el pecho. Me mudé a un pisito de un dormitorio sobre una panadería en el barrio de Lavapiés. Donde el olor a pan fresco al amanecer era mi único consuelo. Trabajaba a media jornada en una librería independiente. Escondiéndome en el almacén cuando familias venían para cuentos los sábados. Mi vida se había reducido a proporciones seguras, trabajo, terapia. Cenas ocasionales con mi hermana cuando encontraba canguro. Y aún entonces, mantenía a sus hijos lejos de mí. Por si mis genes defectuosos fueran contagiosos de algún modo. Javier construyó una nueva vida sobre la tumba de Pablo.
Literalmente, el pago de 500.000 euros del seguro, que solo cubría muertes por condiciones genéticas, financió su nueva empresa de distribución farmacéutica. Se recasó en la alta sociedad madrileña. Compró una casa en Chamberí. Tuvo gemelos que publicaba constantemente en redes sociales. Mientras, yo susurraba disculpas a la foto de Pablo cada noche antes de dormir. Hasta ese martes cuando la doctora Vargas llamó y todo cambió. Sentada en la comisaría viendo al inspector López sacar evidencia de cajas, aprendí el alcance total del plan de Carmen. Había guardado diarios, cuadernos encuadernados en cuero con su caligrafía distintiva. La misma cursiva perfecta que reconocía de notas de agradecimiento tras cenas. 10 de marzo. Leyó el inspector en voz alta. Resultados de Javier confirmados. Marcador de Huntington presente. 50% de riesgo para descendencia. Esto no puede ser el legado Serrano. Deben considerarse soluciones alternativas. Mi sangre se heló. Javier tenía marcadores de Huntington. Carmen lo sabía antes de que Pablo naciera. 15 de marzo. Continuó López. El historial familiar de Isabel ofrece cobertura perfecta. Adopciones cerradas. Genética no rastreable. Si algo ocurriera, la culpa caería naturalmente en su linaje desconocido. Cada entrada era más calculada, más horrenda. Había investigado dosis de cloruro potásico por semanas. Notado cuando me dormía en la silla de la UCIN. Calculando el momento perfecto. Incluso practicado su reacción para cuando Pablo muriera. Debo parecer conmocionada pero no histérica. Apoyar la ira de Javier hacia Isabel. Hay más, dijo la doctora Vargas en voz baja. Encontramos la póliza de seguro de vida sobre Pablo. Contratada 2 días después de su nacimiento. Beneficiario, Javier. Solo pagaba por muerte por condiciones genéticas. El pago fue de 500.000 euros. Exactamente la cantidad que Javier usó para empezar su empresa. Los arrestaron a ambos simultáneamente a las 6 ese martes. A Carmen en su club de lectura en el Real Club de la Puerta de Hierro. A Javier en la sede de su empresa farmacéutica durante su reunión ejecutiva semanal. Observé el interrogatorio de Carmen a través del vidrio unidireccional. Incluso esposada. Mantenía una postura perfecta. Sus perlas aún en su lugar. Mi nieto sufría. Dijo calmadamente. La condición genética heredada del lado de su madre le causaba un dolor tremendo. Lo que hice fue misericordioso. La condición genética que no existía. El inspector colocó los resultados reales de Pablo en la mesa. Estos son los resultados reales de su nieto. Señora Serrano. Función metabólica perfecta. Sin anormalidades genéticas. Por primera vez en todos los años que la conocía. La compostura de Carmen se resquebrajó. Solo una fracción. Solo un momento. Es imposible. Susurró. Lo imposible es que asesinara a un bebé sano de 3 semanas para cubrir el marcador de Huntington de su hijo. El inspector colocó los resultados genéticos de Javier al lado. Mató a su nieto porque no podía soportar que la línea Serrano fuera menos que perfecta. Cuando Carmen habló de nuevo, su voz llevaba esa misma autoridad crispada que usaba para criticar mis arreglos de mesa y despedir caterings en cenas familiares. No entienden lo que es construir algo que importa. El nombre Serrano. El legado. La reputación. Tomó generaciones establecerlo. Javier es brillante. Exitoso. Todo lo que un hijo debe ser. No podía dejarle saber que estaba roto.
No podía dejar que el mundo supiera que la línea Serrano estaba contaminada. Así que contaminó la reputación de Isabel en su lugar. Ella no era nadie. Dijo Carmen simplemente. Una bibliotecaria sin familia de distinción. Su sufrimiento era irrelevante comparado con preservar el futuro de Javier. Necesitaba creer que el defecto venía de ella. Le dio algo contra que luchar. Alguien a quien culpar. Lo hizo más fuerte. Observé a mi exsuegra confesar el asesinato de mi hijo con la misma indiferencia con que una vez criticó las flores de mi boda. Sin remordimiento. Sin vacilación. Solo cálculo frío sobre pérdidas aceptables. El interrogatorio de Javier fue diferente. Al confrontarlo con la evidencia. Con la confesión de su madre. Con la verdad sobre sus propios genes. Se derrumbó. No lo sabía. Repetía una y otra vez. Pensé que el seguro era solo planificación prudente. Ella dijo que eran los genes de Isabel. Le creí. Siempre le creí. Tomó el dinero del seguro. Dijo el inspector sin simpatía. Construyó su empresa sobre la muerte de su hijo. Pensé que era compensación por mi dolor. Por lo que los genes de Isabel me costaron. ¿Y el dolor de Isabel? 7 años creyendo que mató a su hijo. Javier miró a través del vidrio entonces. Aunque no podía verme. Por un momento. Vi al hombre con quien me casé. El que lloró al nacer Pablo. Luego llegó su abogado y las murallas subieron de nuevo. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la sentencia. 6 meses de testimonios. Evidencias y revelaciones habían llevado a este momento. Carmen estaba en su mono de prisión. Lejos de sus trajes de diseño habituales. Mientras el juez leía el veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Cadena perpetua sin libertad condicional. Tenía 71 años. Moriría en prisión. Javier recibió 25 años por conspiración y fraude al seguro. La fiscalía había encontrado emails entre él y su madre de la semana después de la muerte de Pablo. Discutiendo el pago del seguro y cómo manejar la narrativa sobre la culpabilidad genética de Isabel. ¿Desea la madre de la víctima hacer una declaración?, preguntó el juez. Me puse de pie. Mis piernas firmes por primera vez en 7 años. Laura estaba en la primera fila con mi madre. Ambas llorando en silencio. Detrás. El librero de mi trabajo. La doctora Vargas que había desenterrado la verdad. Y sorprendentemente la nueva esposa de Javier. Marta. Que había pedido el divorcio al día siguiente de su arresto y trajo a sus gemelos a conocerme. Diciendo que merecían saber de su hermano. Su señoría. Comencé. Mi voz resonando en el tribunal silencioso. Por 7 años. Creí que maté a mi hijo con genes defectuosos. Perdí todo, mi matrimonio. Mi hogar. Mi carrera. La confianza de mi familia. Y lo más importante. Mi derecho a llorar a Pablo como se merecía. Mientras yo era atormentada por la culpa. Su asesina asistía a galas de caridad y publicaba fotos en Facebook con sus nuevos nietos. Me volví para enfrentar a Carmen directamente. Mataste a Pablo porque no podías aceptar que tu preciosa sangre Serrano llevara la enfermedad de Huntington. Pero aquí está lo que nunca entendiste, Pablo era perfecto. No por sus genes. Sino porque era amado. En sus 3 semanas de vida. No conoció más que amor. Ese es el único legado que importa. La expresión de Carmen no cambió. Pero Javier sollozaba. La realidad de lo que había perdido y hecho finalmente rompiendo su negación.
La indemnización del hospital y la demanda civil contra el patrimonio Serrano sumaron 3 millones de euros. Doné un tercio al proyecto Inocencia. Porque sabía lo que era ser culpada injustamente. Otro tercio fue para crear la Fundación Pablo Serrano para pruebas genéticas y consejería para familias que realmente lo necesitan. Con el tercio final, compré una casita en el barrio de Malasaña con un jardín donde planté rosas que florecen cada primavera, alrededor del cumpleaños de Pablo. Volví a trabajar con niños. Pero ahora como consejera de duelo para padres que perdieron infantes. Les digo lo que ojalá alguien me hubiera dicho, a veces la tragedia no es aleatoria. A veces no es tu culpa. Y la sanación viene de la verdad. Incluso cuando esa verdad es más horrible que la mentira. Los gemelos de Javier, Lucas y Mateo, me visitan una vez al mes. Marta los trae y miramos fotos de Pablo juntos. Saben que tuvieron un hermano mayor que murió. Y cuando sean mayores, les contaré la verdad completa. No para herirlos, sino para armarlos contra cualquiera que les diga que su valor está en sus genes y no en sus corazones. Mantengo una foto en la repisa, Pablo a los 3 días. Perfecto y amado. Debajo, una placa pequeña dice, Pablo Serrano. 3 semanas de vida. Una eternidad de amor. Tu verdad liberó a mamá. La última vez que visité la tumba de Pablo, le llevé una carta que había escrito sobre todo lo sucedido. La leí en voz alta a su lápida. Luego la quemé allí en el cementerio. Viendo 7 años de mentiras convertirse en cenizas y dispersarse con el viento. Nunca estuviste roto. ¿Mi niño? Susurré a la piedra. Y yo tampoco. Algunas historias no tienen finales felices. Pero a veces tienen finales justos. Y eso debe bastar. Pablo no podía volver. Pero su verdad podía contarse. Su asesinato podía castigarse. Su madre podía finalmente llorarlo sin el peso de una culpa falsa. Esa es la cosa con la verdad, no siempre cura. Pero sí libera. Y después de 7 años en una prisión de mentiras, la libertad se sentía como respirar de nuevo. Como la primavera tras el invierno más largo. Como volver a casa conmigo misma al fin.